Ok, bueno, hola a todos. Este club es parte de un grupo llamado R4DS que se enfoca es un club de programación. Les pasé el enlace al Slack, al grupo de Slack, y ahí pueden ver que hay diversos canales. Este, Incluso es un grupo internacional. Si tienen dudas sobre algún código o están atorados, hay como varios foros de ayuda y usualmente, como hay gente de todo el mundo, es común que a cualquier hora del día o de la noche alguien le responda, ¿no? Y les ayude a resolver esos problemas. Pero adicionalmente, hay como subgrupos dedicados a leer libros de acceso libre, específicamente enfocados en temas de R, hay de estadística. Bueno, el más básico con el que usualmente se inicia es el de R para ciencia de datos, pero bueno, se lee una variedad de libros que en el canal, que en el grupo, en el canal de anuncios, se va pegando que grupos de lectura se están abriendo. En este caso, bueno, estamos en un grupo en español, lo cual es una excepción porque todos los grupos son en inglés, pero definitivamente es más fácil aprender un tema y una herramienta compleja en tu idioma nativo, sobre todo en las discusiones. Y sí, bueno, yo les pasé el enlace al libro, si no ahorita se los paso otra vez. Ahorita vamos a hablar un poco del libro. Este, pero sí, la idea es como aprender en comunidad. Bueno, es bueno, ahora veo que hay 9 participantes, pero que sea como un grupo diverso para tener ejemplos de diversas áreas, por ejemplo, y la discusión sea más nutrida y no nada más tengamos que repetir siempre los mismos ejemplos, o sí podemos discutir la aplicación de los modelos a diversos temas, no solo a unos en particular. Y bueno, creo que bienvenidos al club. Y bueno, Roberto también, que ya ha estado en el grupo, de hecho, más tiempo que yo, les va a explicar cómo va a funcionar el club y quizá un poco del libro. Ok, gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Y ahorita si quieren podemos hacer una ronda de presentarnos, si gustan, decirnos de dónde son y en qué en qué área trabajan. Pero voy a compartir mi pantalla. A ver. Entonces, ah, le voy a decir a Esmeralda que les comparte estos enlaces y ahorita los voy a poner en el chat, cualquier cosa. Entonces, la idea es de que hay un repositorio de GitHub que les incito a clonarlo si gustan, para que lo tengan en su cuenta de GitHub, que es donde están como las notas. Y estas notas son que han venido de otros grupos antes que nosotros. Y entonces la idea es de que cada semana vamos a discutir un capítulo. Entonces la idea es que por nosotros antes de la reunión leemos el capítulo del libro y entonces cuando venimos a la reunión semanal, algún voluntario o voluntaria discute con las ideas principales del capítulo y entre todos si hay algunas preguntas, entonces podemos discutirlas, discutimos los ejemplos, digamos el código y si alguien tiene alguna aplicación interesante del tema en particular, entonces la podemos discutir también. Entonces está el repositorio que tiene el código y de las notas. Ese repositorio genera un sitio web que es que también les va a poner el enlace, que es R para ciencia de datos y el club se llama TMWR con guión abajo en español. Y entonces la idea es de que, bueno, el libro que vamos a discutir es Modelado Tidy con R, que es escrito para esas dos personas.
y el libro está disponible en línea. Entonces, el libro aún lo están desarrollando. Entonces, los autores le dicen que uno espere ver cambios. Por ejemplo, que hay cambios en la estructura de los capítulos, que agregan nuevos ejercicios. Y si ustedes tienen alguna sugerencia, entonces ahí los autores le dicen cómo puede hacer las sugerencias y enviar las sugerencias. Y entonces la idea es que vamos a trabajar durante las próximas semanas en leyendo el libro juntos y discutiendo. Y la idea es aprender juntos. A ver. Entonces, hay otra cosa que cree que es como una plantilla de Excel, bueno, que es de Google Drive. Pero la idea es de que cada semana va a haber un voluntario que va a como presentar el capítulo. Y yo les puedo dar el capítulo 1 para que vean cómo es la mecánica. La idea no es leer como todo, cada parágrafo, párrafo del libro o cada palabra, pero sino discutir como los objetivos principales y las ideas principales del libro y ver los ejercicios, que es principalmente creo que eso es lo que vamos a gastar más tiempo, viendo los ejercicios y viendo el código de R. Entonces, este también se los voy a compartir por si quieren anotarse de voluntarios para algún capítulo en particular. Entonces, solo ponen su nombre aquí a la par. Y bueno, las fechas están sujetas a cambio. Por ejemplo, si decidimos que una semana no fue suficiente tiempo para un capítulo en particular, entonces podemos usar 2 semanas para un mismo capítulo. O si un capítulo es muy corto, podemos, podemos usar 2 capítulos en la misma semana. Vamos a ver. Y bueno, entonces, ¿cómo es que funcionan las reuniones? Entonces, cada semana hay un voluntario. Otra cosa es, todo el material está en inglés porque esto viene de los otros grupos originales. Yo quería intentar traducirlo, pero es que no he tenido mucho tiempo. Entonces, por el momento se queda en inglés, al menos que haya algún voluntario o voluntaria. Y para traducirlo, lo que pueden hacer es clonar este repositorio y hacen la traducción y luego le hacen un pull request al repositorio principal. Y eso podemos ver cómo se hace. Entonces, las presentaciones consisten en que vamos a revisar el material del libro, discutir y hacer demostraciones. Que las demostraciones son ver los ejercicios del libro o si encontramos un set de datos interesante en el que se relacionan los temas del libro, entonces lo discutimos. Y estas reuniones son grabadas, entonces luego se van a publicar en el canal del grupo, que por el momento no tenemos una lista, pero cuando después de esta reunión, aquí va a haber Tidy Models en español. Entonces ahí van a estar todos los videos, las grabaciones. Entonces, si alguien se pierde una semana porque tenían que trabajar o el internet dejó de funcionar o algo así, entonces pueden ver la grabación cuando puedan. Y bueno, creo que eso es todo de la introducción. No sé qué opinan de presentarse. Si quieren, bueno, si quieren yo comienzo. Mi nombre es Roberto y bueno, yo soy originalmente de Costa Rica, pero ahora vivo en el Reino Unido. Entonces, y aquí trabajo como programador científico y administrador de datos en un grupo de paleoclimatología. Entonces, eso es lo que hago. Y si alguien más gusta presentarse, se nos puede dar alta. No puedo presentar si saben. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Hola, soy Diana García. Soy estudiante del doctorado en ciencias biomédicas de la UNAM en México. Hago mi proyecto en el Instituto Nacional de Medicina Genómica
y analizamos datos de secuenciación. Estoy en el área de biología computacional y me interesa mucho el grupo de lectura porque últimamente como que he participado en varios grupos un poco así. De hecho, ahorita con Arturo, que acaba de entrar, que también es del laboratorio, tenemos un grupo de estudios de ciencia de redes, porque es lo que hacemos. Y estamos leyendo The Atlas of the Aspiring Network Programming. Y también estoy en Women Who Code Ciudad de México y allá tenemos un grupo de estudio de JavaScript. Entonces creo que se hace como que son muy bonitas experiencias para aprender y como para hacer comunidad, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Si gustan, yo también me puedo presentar. No sé si se escucha. Sí. Mi nombre es Aneri Serrano, de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas de Campeche, en México. Aunque no soy mexicana, soy cubana. Disculpen, me llegó un poquito tarde el enlace a la reunión y apenas voy de camino allá a la casa. Igual que Diana, pienso que aquí nos podemos enriquecer todos, ¿no? El grupo de lectura. Yo trabajo como soy entomóloga, pero hago ecología, fundamentalmente ecología de comunidades. Y hace mucho rato ya, por eso de la pandemia, que no trabajaba con él y me quiero un poquito actualizar de cómo va la cosa. Entonces, mucho gusto y qué bueno que estamos compartiendo. Hola, hola, ¿se escucha? Sí, se Sí. escucha. Ah, súper. Bueno, yo me llamo Alejandro León, soy de Ciudad de México. Acabo de terminar la maestría en ciencias matemáticas, pero me fui mucho a la parte de modelación con ecuaciones diferenciales parciales. No estoy demasiado familiarizado con esta parte de modelación de datos, pero me gustaría empezar, dado que veo que hay un buen campo laboral, al menos más grande que en el modelado con ecuaciones parciales, ¿no? Pero bueno, si alguien tiene algún tema con eso en ecuaciones parciales, ordinarias, o en cosas que tenga que ver con análisis espectral, pues también lo puedo apoyar. ¿Algún otro voluntario o que guste presentarse? Sí, si no, no hay problema. Yo, Ah, hola, me llamo Armando Campos, soy de Morelos, bueno, estoy en Cuernavaca, soy estudiante de la maestría de Ciencias Bioquímicas de la UNAM y pues me importó el curso, el club, porque me gustaría conocer más allá de RI, qué más podemos hacer, en qué tantas áreas se puede abarcar y todo lo que se puede aportar en diferentes áreas. perfecto. ¿Y quién nos queda? A ver. Creo que Alfredo. Alfredo está por ahí. Bueno, me gustaría presentarse. Ok. Vamos a ver. Si no, no importa. Quizás Cecilia nos escucha. Es que conectándose. Mientras tanto yo puedo hablar. Mientras más gente se nos conecta. Pero sí, un gusto conocerlos a todos. Y sí, la idea es, bueno, todos tenemos intereses relativamente diferentes, pero al final centrados en alrededor de analizar datos, que datos hay demasiados, y hay demasiados tipos de estudios que hacer interesantes. Y entonces la idea es aprender juntos y entonces
si tienen preguntas, en cualquier momento las pueden hacer. Y lo que estaba pensando es, no sé si tuvieron la oportunidad de ver el libro antes de esa reunión, al menos el capítulo 1, porque si lo hicieran, entonces yo podría empezar a discutir el capítulo 1 y así se dan una idea de cómo es que, cuál es el formato. Ajá, ¿alguien? ¿Esmeralda? Sí, yo no lo Escucha. pude revisar. No hay problema. Este es algunas ideas introductorias, entonces no va a ser ah, nada complicado. Pero bueno, creo que voy a empezar. Una pregunta, perdón, Roberto. ¿Sí? Entonces, o sea, la reunión se va a quedar, se van a quedar martes a esta hora. Perdón, eso es lo que tenía que preguntarles. ¿Alguien tiene alguna objeción o alguna recomendación de las horas o los días en que nos reunimos? Porque no sé si a las 4, a las 4 de la tarde en México ahorita, creo, ¿cierto? Am, entonces no sé si tienen alguna hora que les quede mejor. Idealmente no tan tarde, porque para mí son las 10 de la noche. Pero si es, por ejemplo, a las 5 de la tarde, todavía me sirve. Entonces, no sé, porque A las 5 me queda perfecto, pero a las podría hacer 5 el esfuerzo de llegar a las 4. Ajá. O sea, no sé si podríamos siempre hacer. voy a poder a las 4, pero a las 5 sí Mm, es casi seguro. sí. Bueno, ¿alguien más le sirve a las 5? Yo a las 5 sería un poco tarde, si va a durar una hora, entonces no sé, 4:30 es lo que lo podré atrasar. Sí. 4:30 puede ser, porque entonces a Alejandro también le sirve. Ah, creo que es mejor 4:30 que 4. ¿Alguien más? Porque sí, las horas los podemos modificar. Y si hay una semana que, no sé, que es feriado o que todo el mundo va a estar fuera, entonces la reunión las podemos posponer. No es tampoco. Esto es por diversión. Y no es una obligación que, me perdí la reunión. No, tampoco se preocupen. Y si, por ejemplo, hay una semana que se pusieron de voluntarios para presentar y de última hora tuvieron un contratiempo, solo nos escriben y no puedo presentar esta semana, no hay problema. Entonces, a ver, Armando dice que no tiene problema. 4:30, ¿cómo suena? Sí, ok. Bueno, digamos que a las 4:30. Ahí le voy a preguntar a Esmeralda que ponga, no sé si se puede poner como algo en lo que votemos, que entonces cojamos cuál es el tiempo, la hora que sirve para todos. Pero le voy a pedir a ella que lo haga, porque yo creo que no estoy en ese grupo de Facebook. Pero, a ver, espero que ustedes tengan el enlace al grupo de Slack, porque entonces lo que podemos hacer es crear un chat en el Slack. A ver, les paso. No sé cómo pasarlo. Ah, mm. Bueno, luego les paso eso. Que no estoy seguro cómo pasarles la invitación al Slack. Pero bueno, les puedo enseñar rápidamente. No sé si han usado el Slack antes. Pero básicamente que es, bueno, el Slack hay como más de 5.000 personas, yo creo. Y lo que Esmeralda decía antes es que aquí le llaman canales. Entonces un canal es como un tema diferente. Entonces hay de los diferentes libros que están leyendo, hay para preguntas, ayuda en general. Entonces si ustedes tienen alguna pregunta sobre visualización, sobre exploración y manejo de datos, sobre modelados, estadísticas, hay uno en el que anuncian conferencias, hay unos que anuncian trabajos, si están interesados. Entonces ahí ponen posiciones. Hace poco he hecho esta, que me pareció bastante interesante, que es en ciencia de datos y que te dejan trabajar de donde sea en el mundo y no se ve mal. Y por supuesto que que
crecer la red de contactos profesionales. Entonces ahí es un grupo muy interesante. Y hay montones de personas que te pueden ayudar. Vamos a ver. Y a ver, bueno, entonces yo creo que va a empezar. Esmeralda, ¿estás de regreso? Creo que tiene problemas de conexión. Bueno, veamos. Entonces lo que yo iba a hacer hoy era presentarles, o más o menos discutir el capítulo 1, para que se den una idea de cómo es que funciona este club. Vamos a ver. Y si tienen preguntas, en cualquier momento me detienen. Y si digo algo que no es correcto, entonces también me detienen y me dicen, no, eso no es correcto. Ok. Entonces, espero que puedan ver mi pantalla. A ver. Ok. Entonces, el capítulo 1 se titula Modelado, software para modelado. Que entonces la idea detrás de este paquete, no es un paquete en sí, es varios paquetes. Es como un conjunto de paquetes para modelado que es Tidy Models. Quizás ustedes estén familiarizados con Tidyverse, que son paquetes para hacer ciencia de datos o análisis en R. Aquí vamos a ver, que la idea es la misma, es un conjunto de paquetes que tienen funciones particulares, pero que al final para hacer un modelado uno usa más de un paquete. Entonces se están interrelacionados. Entonces aquí tenemos los objetivos de aprendizaje, que no se los voy a leer porque ahí los pueden ver. Entonces al final del capítulo, bueno, al principio de cada capítulo tenemos cuáles son los objetivos. Entonces al final de leer el capítulo, al final de discutirlo, idealmente deberíamos ser capaces de haber aprendido todo esto. Entonces, dice que la sección 1.1 dice que yo le digo esto la fosa, no sé si eso tiene sentido para ustedes. A mí me disculpan si uso algunas palabras muy extrañas en español. Pero es como un hueco, un hoyo al suceso. Entonces, básicamente en el libro discuten de que Tidy Models, la idea es de que lo ayude a uno a encaminarse y encontrar como el suceso, que es que si uno tiene la idea de hacer un análisis en particular, si usted sabe usar las herramientas adecuadamente, entonces usted debería ser capaz de encontrar los resultados o demostrar que su hipótesis no era cierta o era cierta. Entonces, de todo eso es que se trata esto de la fosa del suceso. Entonces, que el software está ahí para ayudarte a encontrar para contestar las preguntas que tienes, o entonces que idealmente el software debería evitar confusiones, que debería ser claro, que si te va a dar un mensaje de error, que el error sea significativo. Entonces, este es como el tipo de cosas que Tidy Models fue pensado para hacer básicamente la vida del usuario mucho más fácil. Entonces, eso más o menos la sección 1.1. Vamos a ver. Luego está la sección 1.2, que son tipos de modelos. Entonces, ellos dicen que hay varios tipos de modelos, pero que en general hay como estas grandes categorías en las que modelos más complejos se pueden resumir. Que entonces tenemos modelos descriptivos que se usan para describir o ilustrar características de los datos. Modelos inferenciales, que por ejemplo es cuando uno no quiere un valor numérico en particular, sino que uno quiere probar que algo es la veracidad de algo. Si esto es cierto o no es cierto, qué tan probable es que este sea el caso. Entonces, cuando uno tiene hipótesis en sus datos, pero uno no quiere, no sé, que sea el resultado blanco o negro, pero uno quiere demostrar cuál es la probabilidad de que esto pase o no pase de acuerdo a mis datos. Y tenemos modelos predictivos, que entonces tenemos
una estimación, que por lo general buscamos una estimación numérica o una categórica. Entonces queremos predecir o sea, si tenemos unos datos, cuál es la probabilidad no la probabilidad, pero cuál es el valor de esto, de acuerdo a mis variables independientes. Entonces tengo una variable de respuesta. Entonces, yo trato de predecir el resultado basado en mis datos de entrenamiento. Entonces, a ver, luego hay un poco de terminología, que es, bueno, que es modelo no supervisado, los modelos supervisados, que en los no supervisados es que tratamos de tener relaciones entre variables o grupos de variables, que por ejemplo si tenemos un set de datos con muchísimas variables y queremos reducir el número de variables, entonces podemos usar componentes principales o podemos hacer una agrupación de variables que entonces simplifica el modelo. También tenemos modelos supervisados, que creo que estos son los con los que uno, cuando empieza estadísticas, es con los que es más familiar, que es la clásica regresión lineal. Entonces uno tiene variables independientes y tiene una variable de respuesta. Entonces, pero uno sabe, y también está lo de clasificación, que es, por ejemplo, que yo tengo un grupo finito de categorías. Entonces, basado en mis datos de entrada, yo quiero que mi salida sea una de esas categorías. Luego, la diferencia entre datos cuantitativos y cualitativos, que son numéricos y no numéricos o características de los datos. Dice que los datos cualitativos pueden ser codificados a números. Entonces, que esto lo vamos a ver más adelante, que es cuando uno usa variables tontas. No estoy seguro si es la definición en español, pero son variables que son el resultado de codificar una variable no numérica. Entonces, por ejemplo, que uno tiene que ser una variable que es como animal, pero uno puede tener varios tipos de animales. Entonces, uno puede codificar esa variable a que sea una variable binaria, pero con las variables tontas, perdón, lo que hacen es que pueden usar varias variables para describir una sola. Ya vamos a verlo. Sí, por si no tiene sentido ahora. Más adelante en los capítulos posteriores vamos a discutirlo cómo es que funciona. Y luego están los diferentes roles de los datos en análisis, que, bueno, las salidas, los predictores, que era como les decía, las variables independientes y la variable dependiente, por ejemplo, o respuesta. Y bueno, luego está en la sección 1.4, cuál es el proceso de análisis de datos. Y este viene de mucho más atrás, que es el libro de R para ciencia de datos, que pone este diagrama, que es que dicen que uno debería ver el proceso de análisis de datos no como un proceso de una sola iteración. La idea es de que uno tiene sus datos, vamos, cuando los recoge o los descarga en internet, uno los limpia, y hay que hacer transformaciones de los datos. Entonces la idea es de que una vez que usted tiene los datos cargados y usted hace su transformación inicial, usted debería empezar a hacer visualizaciones para ver si la pregunta que usted tiene puede ser respondida o resuelta con los datos que se tienen. Y entonces uno empieza con un modelo simple y si ven este libro de referencia de datos, ahí van a obtener más información. Pero sí que la idea es empezar con un modelo simple y basado en ese modelo simple hacer transformaciones y poco a poco agregar capas de complejidad para obtener un modelo que puede contestar a las preguntas que uno tiene. Y al final de todo este proceso, entonces este es un proceso iterativo. Uno empieza simple y va agregando capas y capas de complejidad. Y al final de todo este proceso está la comunicación, que al final es lo que la idea de hacer análisis. Queremos comunicar algo, queremos demostrar que
que A tiene, que algo impacta a otra cosa, o cuál es la probabilidad de que esto pase dado estas otras variables. Vamos a ver. Y el 1.5, entonces hay un diagrama. Antes era el diagrama para análisis, o el proceso de análisis para datos. Ahora está el de el proceso de modelado. Entonces, igualmente está el análisis exploratorio de datos, que es con lo que uno empieza. Y entonces la idea es, hay varios pasos que como como pasan los capítulos, vamos a ir discutiendo cada uno de ellos. Pero entonces la idea es que es un proceso en el que tenemos que tener varios modelos, tenemos que empezar con un modelo muy simple primero, y basado en esos modelos iniciales, tomamos decisiones para crear modelos ligeramente más complejos, y así sucesivamente hasta que encontramos el modelo que nos ayuda a responder a la pregunta que tenemos o la hipótesis que tenemos, a probarla o a refutarla. Y entonces al final, cuando tenemos un modelo refinado y de ese modelo refinado seleccionamos cuál es el mejor modelo, y todo esto lo vamos a hacer de acuerdo a cómo pasan las semanas. Entonces cada uno de estos pasos es casi que un capítulo. Entonces para al final del libro vamos a podríamos de ser capaces de tener un modelo que ha sido refinado y que ha sido que puede ser reproducido, eso es importante, y que podemos usar diferentes técnicas para mejorar esos modelos. Desde que empezamos con el modelo muy simple, que puede ser una regresión lineal, hasta algo mucho más complejo, que en realidad nos ayuda a responder la pregunta que teníamos. Y, y eso es todo del capítulo 1. Espero no haber ido muy rápido, o no sé si tienen alguna pregunta o comentarios, pero básicamente esa es la metodología: leer el libro por nuestra cuenta y en grupo discutir las ideas. Este no tiene así como muchas cosas porque es un capítulo introductorio, pero en otros capítulos van a haber ejemplos de código, entonces la idea es de que quien esté discutiendo el capítulo, presentándolo, habrá el estudio y hacemos código y probamos diferentes modelos, y entonces discutimos, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué es que vemos este resultado? ¿O por qué es que este modelo es simple? ¿O por qué este modelo es muy simple y no nos serviría para responder la pregunta que tenemos? Entonces la idea es poco a poco ir aprendiendo juntos, ir escribir código juntos también, y no sé, para aprender sobre esto de estos paquetes de modelado con Tidy Models. Pero no, creo que eso es lo que tenía. Pero si tenga sentido, más o menos. Y bueno, si no hay preguntas, entonces creo que nos veríamos la semana que viene para discutir el capítulo 2, que es, creo que ese es una introducción a Tidyverse. Entonces, ahí está la hoja de Excel, por si alguien se quiere poner de voluntario. Y si no hay voluntarios, entonces creo que me escucharán a mí de nuevo. Pero entonces en ese sí va a haber código R. Ese creo que va a ser más interactivo que este inicial, que es solo como un poco de las ideas de todo el libro en sí, lo que vamos a aprender. Pero sí, entonces, yo voy a hablar con Esmeralda para que les mande como algo para votar por las horas, pero creo que a todos nos sirve las 4:30, hora de México. ¿Hola? No. No sé, alguien está tratando de hablar, pero no lo puedo escuchar. La hoja pide permiso de acceso. Espera.